Bueno chicos, y en el video de hoy vamos a estar viendo el famoso motor de Renault, que no es famoso por nada bueno, sino porque se rompe mucho, en esta Gran Vitara 1.9 DDIS. Y es que muchísima gente en los comentarios siempre me pregunta, ¿qué tal sale ese motor? ¿Es verdad que son malos? ¿Qué tal no sé qué, no sé qué, no sé cuánto? Hoy nos vamos a enterar de cuál es la realidad de estos motores y más que eso, nos vamos a enterar de cómo podemos solucionar el problema. Cuando quieres reparar este motor, buscas un motor para Suzuki Gran Vitara y lo consigues en precios exorbitantes, desde 1.200, 1.500, 2.000 euros. En cambio, si buscas exactamente el mismo motor, pero en Renault, lo consigues por 500 euros. Entonces, hoy vamos a aprender a usar qué motor de Renault tenemos que comprar, si funciona todo perfectamente, si es exactamente igual o no, y cuáles son las piezas que tendríamos que usar de nuestro motor para poder hacer que este motor de 500 euros quede allí como uno de 1.200 o 1.500. Así que quédate hasta el final porque van a haber tips interesantes. ¡Vamos! Bueno chicos, gripó del todo. A tomar por culo. Hay que desarmar el motor y ya está, dejando de tontería. Dios. Bueno chicos, frente desarmado ya un poco y... si ven lo que bajaba de aquí aceite del turbo hacia el intercooler y cómo está el intercooler, mirad, eso es un truquillo para los que quieran sacar el motor o lo que sea, los cables. Si quieres sacar el cableado de este coche, para acá se viene aquí, solo quitas la tapa de plástico, sacas estas dos conexiones, lo sueltas de aquí, sueltas la conexión de aquí del relé de los calentadores y después sacas esta tapa y sueltas estos dos conectores y ya tenemos todo el cableado que viene para este lado listo. Bueno, aquí me queda la ficha del filtro de combustible y esta fichita de aquí. Y ya está, todo lo que es el ramal de este lado ya lo tenemos suelto. Entonces ahora podemos seguir desconectando aquí en el motor y después echar todo el ramal para aquel lado y tenemos todo este lado de cables listo. Así podemos sacar nuestro motor por aquí delante y tener todo este habitáculo motor impecable para dejar eso guapo. Bueno chicos, ya tenemos aquí el frente desmontado, que lo quise desmontar porque voy a ver si saco el motor entero primero, o no sé si voy a sacar la culata, vamos a ver qué hago, pero quería desmontar el frente para poder trabajar aquí cómodo, ver cómo está todo, verlo todo bien, ver este tipo de cosas así como por ejemplo cómo está la cremallera de la dirección, estos cables que iban por aquí arriba, que van de un lado al otro con las luces, que esto no es original, no sé qué coño es esto, voy a revisar bien a ver qué está pasando. Y bueno, en fin, que quería trabajar súper más cómodo con el frente quitado y que se trabaja 1000 veces más cómodo así con el frente quitado, así que lo quité por eso. Nada, vamos a seguir desarmando y a medida que vaya avanzando les voy contando un poco para no aburrirlos con lo de siempre, pero bueno, básicamente hay que sacar el motor por afuera. Bueno chicos, vamos avanzando pero durísimo. Me faltan dos conectorcitos para poder terminar de coger todo el cableado por allí, así todo el mazo completo, y ponerlo para este lado y que me quede todo este lado libre de cables para después limpiar todo bien y tal. Pero bueno, hay unos cablecitos que me quedan por allá atrás que voy a sacar primero la culata y una vez que tenga la culata fuera, ya todo lo demás sale mucho más fácil. Los tornillos de la caja de cambios, en fin, todo va a salir muchísimo más fácil. Ya saqué el compresor porque para sacar la culata con el motor en el sitio hay que soltar. Yo me lo traigo con turbo y todo, yo lo traigo ahora todo completo así, y hay que soltar aquí esta lubricación del turbo. Si alguna vez te pierde aceite por esta zona de aquí y viene de aquí atrás del soporte del compresor, que ya le pasaba a uno por ahí en el grupo, que sepáis que es esto, posiblemente. Bueno chicos, tenemos la culata afuera, tenemos el motor ya desarmado y básicamente he encontrado el problema. Esto no lo tenía antes, Mirar aquí este pistón como es, ¿verdad? Mirar ese como está ya ahí un poco. En esa esquina ahí ya se le ve el aro y todo por ahí arriba. Por ahí eso sopla la compresión por ahí para abajo, pero vamos, durísimo. Luego tenemos este otro. Mirad cómo está eso, Dios mío. Aro seguramente roto por ahí y subió por ahí para arriba un cacho de aro. Fijísimo. Y aquí este no está tan... Bueno, sí, también, mira, está fundido el pistón ahí en la esquina. Ahí lo vemos. Dios. Obviamente, por eso no tenía nada de compresión. Mira esos pistones como estaban. La vez pasada no estaba así porque lo vimos, le hicimos aquí un poco de holgura. Ahora esto
cuidado. Está gripado, no, lo siguiente. Pero bueno, por lo menos conseguimos el fallo, ya sabemos qué es lo que hay. Así que nada, vamos a dar caña. ¡Ay, para ahí! Dale por delante. Vale. Es tuyo. Claro. Vamos. Un poquito para arriba. Bueno, chicos, ya tenemos el cableado todo echado para aquel lado, sacado todo del medio y aquí básicamente todo abierto. No he querido soltar esto porque tengo que buscar un cubo para recuperar este aceite. Ya tenemos cableado afuera y básicamente tenemos el motor allí completamente despiezado. Nos falta sacar el alternador de la bomba, que es lo dicho. Y aquí tenemos entonces ya el motor de Renault Scenic 2. Podremos usar este turbo que es un poquito diferente al nuestro. O sea, cambia la posición del pulmón y alguna cosilla más. El sobrante del aceite ya veo que no lo puedo usar, así que le podría poner el mío, porque son compatibles básicamente. De ahí, de ese tubo para abajo, pienso que podría poner este que tengo aquí, que es el de la Gran Vitara, para que me libre bien el escape y luego conectar el filtro de partículas. Y luego, alguna que otra cosa, la bomba de gasoil la tengo que cambiar porque el soporte es diferente y las sujeciones me parece que son diferentes. Eso lo voy a mirar luego también. Y le ponemos de una vez la distribución que sé que tengo yo nueva. Y tengo un inyector que me fogueaba, o sea, que fogueaba en este motor. Y se lo voy a quitar, le voy a poner uno de los míos y luego los otros tres los codifico, no los voy a sacar. Solo voy a sacar ese que estaba perdiendo y ya está. Bueno, básicamente ya saben, si quieren hacer esto de la manera más cómoda posible, que tampoco es mucho más trabajo, sacar el frente y fuera. Con aquí, mira, y con el pie puedo tocar la bomba al agua. O sea, increíble, brutal. Bueno, aquí, aprovechando que tengo todo desarmado, obviamente, he encontrado el ruidazo que me hacía el motor. No sé si se escucha ahí, pero suena, y cuando está pegado en el bloque, que se transmite todo por el hierro ya, suena muchísimo peor. Así que vamos a cambiar este rodamiento. He montado la punta del compresor, pero antes de desmontar el rodamiento de aquí, como tengo que lijar un poquito esos puntitos que lleva por allí para aguantarlo en el diámetro exterior, lo tengo que rebajar ahí un poquito así con un Dremel. Primero voy a ir con esto a la casa de rodamientos a ver que efectivamente lo tengan para hoy y tal, comprarlo, y cuando lo tenga aquí pues ya lo cambiamos de un lado al otro, pero ya por lo menos lo tengo desarmado, ya lo tengo allí, ya con esto podía comprar el rodamiento con la muestra ahora más tarde. Así que nada, seguimos adelante, vamos a terminar de sacar el bloque. Bueno, chicos, ahora sí va el bloque motor para afuera. Vamos a meter la grúa, enganchamos allí y fuera, vamos. Después tenemos que limpiar todo ese habitáculo de motor antes de meter el otro. Está asqueroso. Vamos. Ya está fuera por allá. Falta que suelte de aquí. Ahora está suelto de aquí también. Y hay que soltarlo de la caja. Hay que liberarlo de la caja un poco. Tiene que venir para adelante. Vamos a ver. Voy a quitar estas herramientas de aquí. Ahora sí. Vamos a ver si echamos un poquito para adelante. Ahí está, así. Ahí está. Ahora un poquito para arriba. A ver. No, me está tocando con algo. Bueno, chicos, cuidadito para sacar este motor de ahí en el sitio sin sacar el cuadro por debajo. Lo mejor es meterlo en el elevador, sacar el subcuadro y la cuna de la caja con los dos cardanes fuera y soltar todo esto igual y bajarlo todo. ¡Pum! Esa es la mejor opción. Así lo haces todo afuera y tal. Ahora mismo no tengo esa opción, pero tengo el elevador ocupado. Eso lo tuve que hacer aquí. Soltar la caja para atrás, dejarla caer. Ahora a ver cómo la vuelvo a llevar ahí un poco al sitio, soltar los cardanes. Mira el aceite, ya veo que tengo el grupo delantero también todo reventado. Tenemos trabajo aquí en esta Gran Vitara, pero muchísimo. Ya tenemos el motor suelto, ahora sí, por fin. Si lo vas a soltar así de esta manera y no tienes cómo levantar el coche en el elevador, pues ya lo sabes, tienes que soltar la caja, echarla para atrás para que el motor salga para arriba, pues si no pega el cárter del grupo delantero. Historia. Ahora vamos a ver la holgura que tiene el grupo delantero. Eso va a ser un poco más adelante, obviamente. Ahora mismo no tengo para hacerlo, así que suscríbete, dale like, comenta, para que pueda tener para hacer este tipo de cosas y pueda seguir viéndolo al momento. Vamos a seguir.
Bueno chicos, tenemos ya el motor fuera, obviamente. Vamos a necesitar esta bomba de agua que está nueva, la voy a poner para allá, igual que el tensor. El alternador también está nuevo, obviamente. Este soporte lo tengo que pasar de aquí para allá, igual la tubería del agua, en aquella punta hacia abajo, esta punta para este lado. Todo esto lo tenemos que fijar bien. Vamos a limpiar este decantador de aceite bien limpio. Vamos a ponerle aquí todas sus juntas, que aquí le falta una. Y bueno, vamos a tratar de hacer todo un poquito mejor de como estaba. Aquí podemos ver el embrague también. Vamos a ver si es igual o no la estría del embrague de Renault al embrague este de Suzuki. Y poco más. Vamos a seguir. Bueno, y ahora que ya tenemos todo el engine bay desmontado, o sea, todo el motor fuera de aquí del sitio y tal, esto también le tenemos que pegar una limpieza, pero brutal, porque esto la verdad es que nunca le habían lavado el habitáculo motor. O sea, mira nada más cómo está la cremallera de la dirección. Qué locura. Bueno chicos, llegamos al punto en donde ya el motor original básicamente le quitamos todo lo que lleva. El cárter, que es diferente al del cárter de motor de Renault, porque este lleva un sobrecárter y baja por debajo del grupo, en aquel caso es diferente. Entonces, pero lo que a nosotros nos hace falta realmente de este motor es la parte de motor y culata, o sea, bloque y culata, 3/4 de motor. Es lo que nos hace falta cuando se daña un motor de esto. Lo que se daña básicamente es eso, que es esto más la culata. La culata no está aquí puesta ahora porque la llevé a comprobar antes. Bueno, te puedes enterar de todo eso en los vídeos anteriores. Pero en fin, o sea, lo que nos hace falta es esto con la culata. Pero en fin, lo que nos va a hacer falta es esto más la culata del motor de Renault básicamente. En este caso, yo voy a tratar de aprovechar lo más posible del motor de Renault, incluso el turbo, aunque básicamente ya me han dicho que no cabe, porque en el turbo original el pulmón va hacia arriba, en este caso va hacia abajo, porque la posición del motor en el Renault es diferente a la de la Gran Vitara, ¿no? Es por eso que cambian algunas cosas. Entonces ya aquí tenemos todo. El embrague, mi coche es 2005, ¿vale? Y viene con monomasa, no viene con bimasa. Ya este es 2006 y viene con bimasa, pues le vamos a estar poniendo mi embrague monomasa, que aparte está nuevo. Alternador también lo tenía nuevo, lo pasamos para allá. Nos hace falta el soporte del alternador, que es donde va montado el alternador, la bomba de la dirección y la bomba de gasoil. Entonces ahora aquí vamos a, primero que nada, voy a sacar lo que es la parte de la distribución, ¿vale? Sacamos la distribución, sacamos bomba de gasoil y sacamos toda esa parte y ya vamos a dejar la parte de la Gran Vitara puesta allí. Después quitamos el embrague y voy a buscar la manera de poner el motor así, para poder sacarle el cárter y meterle el cárter de la Gran Vitara, después de que limpie todo, obviamente, ¿no? Entonces, nada, vamos a ir, ya ahora lo que digo, voy a quitarme este bloque de aquí, para hacerme el espacio allí, para ir sacando las cosas que no voy a utilizar de este, y lo que esté bueno, la verdad, lo voy a guardar, lo voy a publicar en Wallapop, para ir recuperando y que esta inversión se me haga lo menos grande posible. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que voy agregando, pero bueno, básicamente, cuando vayamos a buscar un motor de estos, tenemos que mirar que sea de una Scenic 2 o de un Megane 2, porque tiene que traer las patas, o sea, los agujeros, para las patas de motor de la Gran Vitara, que en este caso del lado de este serían estos dos, más aquel que está allá. Luego el tubito de este cambia. Voy a tratar de poner aquel, a ver si soy capaz de ponerlo allí con este mismo de desagüe de este turbo, del aceite, para que luego cuando ponga este filtro de este catalizador aquí, no me toque con eso ahí. Bueno, porque en el otro pues viene para acá, hace así, y viene por aquí y sale por aquí. Por eso es que el tubo ese es así, de ese tamaño. Así que nada, son cositas y detalles que van cambiando, pero que realmente no nos interesan porque todo lo vamos a tener de este. El problema que vamos a tener con este motor básicamente es la parte baja, los pistones, el bloque, la culata, o sea, en fin, lo que es la parte del bloque motor como tal con culata. Luego todo lo demás son asperos para poderlo fijar al coche al que lo vas a fijar y ya está. En este caso no lleva el palier por aquí hacia la caja porque aquí lleva la pata de motor y la caja va hacia allá y sale todo para allá atrás, ¿no? Entonces esas son las pequeñas cosas que realmente cambian, pero luego el motor es exactamente igual. Que aquí tenemos F9 y por aquí también lo tenemos, ¿dónde está? Aquí. Un F9. Y aquí tenemos la tapa de este, que es un F9 QE804. Y tenemos la tapa de este por aquí, el original, que es un F9 QB264. Pero al final es lo que digo, son los mismos motores, solo que ya vienen con las configuraciones de tal manera para que encajen en un coche o en el otro, pero son
tal cual compatibles. Todas las cosas para que este encaje en la Gran Vitara son compatibles con las del motor de Renault, o debería. Eso es lo que vamos a averiguar en este vídeo. Quédate hasta el final. Ya teniendo todas las piezas ya sacadas del motor viejo, empezamos a montar aquí en el motor nuevo. Lo primero que quería comprobar es que las patas de motor me coincidieran, y coincide con los agujeros, así que brutal por ese lado. El motor va a calzar adentro del chasis de la Gran Vitara, que eso era algo que me preocupaba. Yo no lo sabía, ya me habían dicho que funcionaba, pero tenía que comprobarlo yo mismo, y funciona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a meterle todo. Por ejemplo, el tubo del agua que baja de la bomba, o sea, que sube hacia la bomba, es diferente. En la Gran Vitara es este, que es un codo así, y en el de Renault baja así porque el radiador está en otro sitio. Entonces tenemos que sacar ese tubo, que hay que sacar este soporte del compresor, porque ese también es diferente. Y aquí vamos a poner nuestro tubo de agua, nuestro soporte, nuestras patas de motor, y luego vamos a tener que cambiar el cárter, que para eso vamos a sacar el embrague, porque vamos a poner el nuestro, y vamos a sacar el termostato, porque voy a poner el mío, es igual, pero voy a poner el mío porque el mío está nuevo. Bueno, chicos, vale acotar que aquí en el bloque de Renault trae este sensor de nivel de aceite, que debemos quitar y poner este tapón que trae el bloque nuestro aquí, ¿vale? Y así de esa manera calza bien el soporte ahí sin tocar con nada. Antes no entraba bien, era porque me estaba tocando de este sensor aquí. Así que ya saben, sacar esto y meter ese tapón. Bueno, nuestro sensor de presión de aceite, a diferencia del de Renault, es de un solo pin, y el de Renault creo que es de dos. Bueno, no, también es de uno, pero el conector es diferente. Entonces, bueno, quitamos este y ponemos el otro. Bueno, chicos, y aquí ya tenemos puesto el soporte de los accesorios, del alternador y de la bomba de la dirección. Ya limpio y puesto en su sitio, por eso es que teníamos que cambiar el tubo del agua, porque con el otro chocaría con este soporte, y ese pasa por así por detrás. El filtro de aceite lo tengo ahí para ponerlo nuevo, lo voy a aprovechar de cambiar de una vez que está ahí, súper fácil. Y vamos a poner los accesorios aquí de una vez. Yo pensé que me iba a chocar con la bomba de gasoil, pero en principio yo creo que es igual. Ahora que estoy viendo el soporte voy a mirar el otro, pero me parece que son iguales. Entonces igual dejamos esta bomba de gasoil para arrancarlo tal cual estaba el motor puesto en el otro coche. El inyector este lo tengo que sacar, como dije antes, para limpiar eso allí, cambiar la arandela. Pero lo voy a limpiar, lo voy a poner la arandela y lo voy a montar ese mismo. Codifico esos inyectores en mi centralita y probamos así a ver qué tal. Pero bueno, la verdad es que va tomando ya bastante forma. Tenemos pata de motor, soporte para los accesorios, el sensor de presión de aceite correcto, el tubo del agua es correcto. Ahora tenemos que ver cómo es el tema aquí, después de que cambie el cárter, cómo es el tema del decantador del aceite, que a ver si podemos mantener este o tenemos que usar el otro, o a ver cómo va el tema. Pero bueno, primero voy a sacar el embrague y el termostato que va a cambiar para poder poner el motor así, ¡pup!, y cambiarle el cárter luego de comer, que ahora ya se me hace tarde para ir a comer. Bueno, chicos, tema de bomba de aceite. Obviamente esta es la que tenía yo en mi motor. Aquí las tengo ahora desarmadas. Las dos bombas de aceite son exactamente iguales. Lo único que cambia es la parte trasera de la bomba, donde va montado la chupona o el pick-up. En lo que sería la original de la Gran Vitara es así, con dos tubos, porque este tubo luego baja a otra parte más baja del cárter, porque este es el cárter de Renault y aquel es el cárter de Gran Vitara, que él tiene como otra parte más hacia abajo y este tubo tiene que ir hacia allá para que la bomba nos llegue bien. Entonces yo lo que quiero es conservar la bomba de aceite que tenía este motor, porque la verdad es que se ve súper bien este motor por dentro. O sea, mira cómo está el cigüeñal, que ni siquiera está amarillento ni nada, se ve que usaban el aceite correcto. O sea que se ve que realmente este motor sí que tenía los 180.000 kilómetros que me dijeron que tenía, o eso es lo que parece por lo que se ve, todo por dentro. Habrá que mirar el metal, está súper bien, o sea, 180 kilómetros y con aceite correcto. Entonces, viendo cómo está la bomba de aceite, mirarla que trajo el motor y cómo está la mía, ya ahí nos damos cuenta de cuál de las dos va a tener más desgaste, ¿no? Entonces quiero usar esta bomba, voy a usar esta bomba con esta tapa trasera y la vamos a poner allí y a ver si nos hace presión de aceite. Yo pienso que en principio sí, porque tienen exactamente los mismos tornillos, exactamente todo igual. Así que bueno, ya lo sabremos aquí también. Quédate hasta el final para que lo veas. Bomba a medida, aquí puesta, toda la tapita calzó perfectamente todo alrededor, todos los tornillos coinciden, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy haciendo esto porque pienso que mi bomba sufrió mucho más que lo que está y por eso lo hago. Lo suyo sería poner una bomba de aceite nueva, original, de Suzuki obviamente, pero en este proyecto estamos tratando de saber si podemos usar esto y tratando de ahorrar lo más posible, porque no tengo presupuesto para poner una bomba de aceite Suzuki nueva, si no la pondría. Así que si eso te pasa a ti también, pues vas a estar viéndola si funciona o no funciona, si nos da presión de aceite o no, al final de este vídeo. Así que vamos a ver qué tal, esperemos que sí. Este tubito lo tenemos que cambiar. Este tubo es mucho más largo y este es mucho más corto. Eso lo martillamos por ahí y sale, o podemos directamente cortar este con la radial y ya está. Voy a tratar de martillar ese. Si este sale bien, lo paso para allá. Si no, pues lo corto y ya está. Bueno, salió bien. Muy fácil además.
Bueno chicos, ya estamos aquí con la parte baja prácticamente lista para recibir el cárter. Superficie limpia, mirar cómo quedó eso ahora, qué diferencia. La bomba de aceite puesta ahí, la de Gran Vitara correcta, para que el tubo este baje hacia el pre-cárter que luego vamos a ver. Entonces ahora nada, vamos a pegar primero el cárter, voy a limpiarlo bien el otro. Esto lleva una junta, pero yo ya sé que estos motores suelen sudar muchísimo aceite porque son turbocargados. Y como pase un pelín de compresión, aunque sea por ahí por algún sitio, siempre resumen aceite por todos lados estos motores. Entonces yo me voy a curar en salud y le voy a poner bastante pasta al cárter. Porque no quiero que me pierda por el cárter, que es una pesadilla después sacarlo cuando está montado en el coche. Así que va a llevar pasta de la buena. Bueno chicos, tenemos ya armado casi todo el motor. Tenemos el cárter puesto, que era lo más importante, con la bomba de aceite, ya todo puesto ahí selladito. Ahora le voy a dar la vuelta, voy a poner el embrague y ya básicamente quedaría listo para montar allá en el coche. Tengo que limpiar ahora el habitáculo de donde va el motor y tal. Voy a ver si puedo conservar ese o lo tengo que cambiar, el decantador de aceite y alguna otra cosilla por arriba. También me falta sacar la distribución para mirar cómo está esta, porque la mía está nueva y si esta no está muy bien, pues ya meto la mía directamente y ya está. Así que ahora nada, vamos a ponerlo recto, montar el embrague y a ver cómo va esto. Bueno chicos, tenemos motor con cárter, todos los accesorios ya puestos. Bueno, falta el compresor. Tenemos puesto el embrague, el termostato de la Gran Vitara ya con sus dos mangueritas aquí a la calefacción que va para el turbo. Aquí tenemos que hacer una pequeña modificación después con algún codo o algo para adaptarnos a nuestro tubo de aire, porque quiero conservar ese turbo, es lo que quiero, a ver si se puede. Me falta mañana, ya me voy a dormir, estoy reventado. Mañana cambio la distribución, pongo la mía que está más nueva. Pongo lo del tubito, el desagüe del aceite del turbo. Tengo que cambiarlo para que vaya todo pegadito por aquí por el bloque y que dé espacio para que baje por aquí el catalizador. Eso es lo que me falta hacer, pero bueno, ya tenemos aquí, señores, motor de Renault. Hasta ahora de momento todo ha sido compatible. Si lo del turbo es compatible, esto es un puntazo, señores. Crucemos los dedos, vamos, crucemos los dedos todos. Comenta por allá abajo qué te va pareciendo. Bueno chicos, seguimos con el montaje del motor. Ya tenemos la parte baja montada, todo lo demás como habíamos dicho antes. Una de las cosas importantes que me acabo de llevar un mal rato fue en la posición de las tuberías de esto, porque hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 picos y solo hay 3 mangueras. ¿Qué pasa? En el motor anterior todo iba conectado de abajo hacia arriba. Entonces yo pensé que bueno, que esto tenía que ir conectado esto a algún sitio y este a algún otro sitio, pero no. Realmente hacen un loop aquí. Aquí tenemos la manguera original con esta forma. Luego esta otra sube por aquí para atrás y luego esta otra sube por aquí para atrás. En el otro cárter de Renault iba directamente desde el cárter hasta aquí arriba y este otro hasta el tubo del motor y ya está. En este tiene 3 aquí, tiene otro por allá adelante, tiene un montón de respiraderos de motor, estos. Luego tiene este, que también sube luego por aquí y se une con este, porque este otro también tiene 3. En el otro motor solamente subía de aquí hasta acá y ya está. En este sube de aquí hasta acá y la tubería esta sube por aquí, pum, que se conecta luego con la otra tubería esta de la GR que ya vamos a cambiar y baja aquí hasta esta. La otra tubería es esta que viene con el tubo de la GR, que vamos a ponerla de una vez. Bueno, aquí podemos ver lo que les comentaba de la pérdida de gasoil que tenía el inyector, ¿vale? Aquí vamos a soltar ese tornillo que está allí. Soltamos la tobera primero que nada. El retorno. Soltamos el retorno, soltamos la tobera y después vamos a soltar ese tornillo de Torx que está allá abajo, que es lo que aguanta esta piecita que aguanta el inyector allá adentro. Entonces eso sacarlo con cuidado para no pasar el tornillo, que si no sería un dolor de cabeza. Y poco más. Vamos a sacar también los calentadores y vamos a poner los míos, que sé que están nuevos. Aprovechar también de sacar toda la carbonilla que se ha generado ahí del inyector escupiendo por fuera. Bueno chicos, si estás trayendo un inyector y obviamente el inyector está pegado, como es el caso de este, va a ser más complicado de sacar si no tienes una herramienta como esta, que no es más que una tuerca que se enrosca aquí con la rosca del inyector y esto para golpear. Esta herramienta a mí me costó en internet, no sé si fueron 30 euros o incluso algo menos, o sea, no es cara de comprar,
Si lo quieres hacer tú mismo, lo puedes hacer tú mismo y lo haces con los 4, compras las arandelas, limpias los inyectores, los llevas a algún sitio de diésel a que te los comprueben nada más, que igual a lo mejor con 50 euros, ya 50, 60 euros ya te los comprueban y te los limpian. Y los vuelves y los montas tú, que sería un trabajo al que te ahorrarías bastante mano de obra. Y esto no es más que venir a enroscarlo aquí y tratar de moverlo un poco y darle golpes hacia arriba. Y poco más. Bueno, Dani, a ver si estás viendo este vídeo. Daniel Vitara. Mira lo que tengo aquí, lo que me habías dicho. Y para el que no entiende, eso es un amigo mío de Venezuela, Daniel Vitara, que me dijo, ¿te hace falta un trípode para poner ahí el...? Y le dije, ya lo tengo, lo que pasa es que tengo que hacer tantas cosas que siempre me olvido o no me da tiempo y necesito ir un poco más rápido de lo que puedo. Pero mira, aquí está el trípode, vamos a ponerlo para que vean cómo saco el inyector. Vamos allá. Luego con algo así, metemos por aquí. Bueno, hay que enroscarla allá abajo y nos traemos la arandela. Bueno chicos, ya tenemos el inyector este fuera. Al final lo cambié por uno de los que yo tenía antes, que ya estaban comprobados y limpios. Son exactamente la misma numeración. Terminan aquí en 230 y todos los demás también terminan en 230. Por aquí lo vi en alguno, en este. La numeración del inyector es ese que está ahí. Y termina ahí. No, este que está aquí, que empieza en 04, 51, 1, 10, 230. Y este es el que tenía yo en mi Gran Vitara. ¿Dónde está? Aquí también, 54, 1, 1, 0, 2, 30. Lo mismo. Así que los inyectores son exactamente iguales. Vamos a cambiar los calentadores y ya por este lado estaríamos listos. Vamos con la distribución. Ya los primeros dos calentadores que he podido sacar estaban mal. Ya los comprobé aquí con la batería y si le damos aquí, lo energizamos, no hace absolutamente nada. En cambio, si cogemos uno de estos buenos, ya vemos que con el bueno, incluso hace chispitas aquí cuando lo conectamos. Eso significa que está funcionando. Y ve, lo ponemos así y empieza a calentar ahí, chumito y todo. Así que nada, estos 4 calentadores que están aquí están bien y estos 2 están mal. Ya probamos los 2 calentadores y vimos que están mal. Vamos a seguir, pero este sonido que vamos a escuchar aquí es el sonido del terror. Mira esto. Joder, salió bien. No sonó tac. Los otros 2 sonaron paz, paz, ñiqui, ñiqui. Pensé que iban a romper, pero espera, que nos falta el cuarto. Vamos a ver. Vamos a sacar el tercero, que bueno, este salió bien, menos mal, pero bueno, quería hacer el vídeo que se escuchara. Y obviamente cuando voy a hacer el vídeo, pues sale. Mira qué fácil sale. Pum, ya está fuera este calentador. Bueno, en fin, vamos a tratar de sacar el otro, que es el que tenía bastante carbonillo. Seguro es el que más fácil va a salir. Porque ahora que quiero que suene para el vídeo, no va a sonar. Obviamente. Ahí va. ¡Oh! ¡Oh! ¿Será que rompe? ¡Dios mío, no! Dejó de sonar. Ahí como que casi está. Así casi. Lo logramos. Salió sin romperse ninguno. Podemos cambiar los 4 calentadores. Buah, chicos, pues tenía los 4 calentadores malos. Menos mal que se me ocurrió cambiarlos, sacarlos y meter los calentadores míos que ya se ve que estaban buenos. Inyector listo. Entonces ahora por la parte de inyección y calentamiento estamos bien. Los sensores voy a dejar los mismos que trajo el motor porque son exactamente iguales los de regulación de combustible y este. Así que eso va. Y el de árbol de levas también. Aunque el de árbol de levas lo tengo nuevo. Pero bueno, voy a guardar todos esos sensores que tengo nuevos todos en una caja. Y después, más adelante, si me va haciendo falta, pues ya tengo el sensor ese, ya tengo aquel, ya tengo este, tengo de todos los sensores del motor, los voy a tener todos metidos en una cajita. Así que nada, vamos a sacar la tapa de la distribución, vamos a mirar cómo está eso, vamos a mirar la bomba del agua, si tal ponemos la bomba de agua mía que está nueva. Creo que la polea del damper mía también está mejor que esta está nueva. Así que vamos a poner todo lo que es frente motor, vamos a calar el motor por el sitio de calado, que es aquí. Hay que sacar ese tapón y meter una herramienta especial que yo la tengo para Renault.
calamos allí, ponemos a punto, dejamos todo chapó. Así que vamos allá. Bueno chicos, distribución comprobada. Antes lo estuve girando ahí, no sé, me preocupaba un poquito el giro del motor, pero bueno, creo que está todo bien. Lo desarmé, está todo a punto, le puse el calador por aquel lado. Está puesto a punto aquí, está puesto a punto allá arriba, puesto a punto ahí. La correa de distribución todo era nueva, así que limpié todo. Vamos a resellar la bomba del agua y montar todo otra vez de lo que tenía este motor, que estaba bien. Bueno chicos, metidos en el paquete que estamos metidos, aquí tenemos la gran diferencia en este motor, y es el turbo. El turbo, en este caso, lo que es la parte caliente es exactamente igual. Lo que es el cartucho es exactamente igual. Cambia la posición del pulmón y la carcasa delantera del turbo. Yo voy a desarmar este, que sé que lo tengo malísimo, y este sé que está bien. Aunque después tenga que regular el ajuste de la varilla, lo puedo regular. Yo tengo máquina de diagnosis, puedo ver los datos en vivo, puedo ver hasta dónde me está dando la presión. Y si veo que me está dando demasiado, puedo regular este tornillo para que no llegue tan a tope. En fin, tengo cómo hacerlo, me va a costar trabajo, pero bueno. El turbo nuevo me cuesta 200 y pico de euros y no es ni de cerca la misma calidad que este. Entonces, vamos a intentarlo, vamos a hacer el experimento. Así también nos queda algo más guapo para el vídeo. Bueno chicos, del turbo original del coche ya tengo lo que me hacía falta, que es la carcasa. La vamos a limpiar, obviamente bien limpia, pero no está rayada ni marcada ni nada. Eso por un lado, genial. ¿Ok? Lo que sí podemos ver es la holgura que tenía esto aquí. O sea, mirar eso, qué locura, ¿eh? Estaba papando todo el aceite obviamente. Y las hojillas estas están, bueno. Vamos a ver cómo está el otro. Tiene que desmontarlo porque ahí en el sitio va a ser complicadísimo. Ok, los turbos parecen ser exactamente iguales. Ok, aquí los tengo puestos más o menos en la misma posición, la caracola trasera. Y lo que cambia es la toma frontal esta con el pulmón y la sujeción del pulmón. Entonces vamos a cambiar las caracolas y vamos a probar a ver qué tal. Si no, pues habrá que comprar un turbo original y ya está. Bueno chicos, de momento esto tiene una pinta estupenda. Mirad, el número de parte aquí en la carcasa caliente es exactamente igual que este que tenemos aquí. Bueno chicos, era mucho pedir, la verdad. Todo iba excelente hasta que tocó llegar aquí. Hay diferencia en los cartuchos. Dios, qué chimbo. Pues nada, nos toca montar este y adaptar algo a la toma de aire. A ver si somos capaces de lograrlo de esa manera. Dios. Bueno chicos, pues nada, el turbo tuvo que prender el mismo, no hay manera. El turbo sí que era diferente y los cartuchos son diferentes. Así que pongo el mío, que sé que está mal. O sea, aún funciona, lo pongo, arranco el coche y tal, lo pongo a andar y ya luego cambiamos el turbo, que es bastante fácil de cambiar por aquí arriba. Así que nada, pues ya tenemos esto listo para venir y montarlo aquí. Ahora vamos a limpiar aquí un poco la zona, echar la caja para atrás porque el motor tiene que entrar así y después caer. Pero mira ese desastre de bahía de motor. Ahora voy a quitarle lo gordo y después en la gasolinera pues lo más gordo todavía. Así que nada, vamos para allá. Bueno chicos, ya tenemos el motor con el turbo, todas las piezas puestas, los tubos del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, ahora ya limpié aquí un poquito la zona. Todavía le falta obviamente mucha limpieza. Eso después tengo que echar todo desengrasante en la gasolinera y darle 50 veces con la hidrolavadora para que quede decente. Bueno chicos, me parece mentira. Ahí va para adentro, ya está colgado aquí en la grúa. Bueno chicos, lo tenemos ahí puesto en el sitio, sí señor. No me lo puedo creer. Hace unos minutos estaba allí y ahora ya está aquí. Brutal. Ahora vamos a subir la caja, poner el travesaño de la caja para que ya quede toda esa parte de abajo la mecánica lista, poderlo bajar y empezar a montar todo con mucha calma, todo lo de los alrededores, el escape, el cableado, los radiadores, en fin, todo lo que falta. Buah chicos, qué palizas que me dio la caja para montarla ahí en el sitio, aquí sin el elevador, porque ahora lo tengo ocupado con el BMW obviamente.
Pero lo tenemos en el sitio, sí señor. Ya está puesto ahí sobre sus tacos, aquí, allá y atrás en la caja. Ahora ya podemos soltar la cadena, empezar a fijar todo y empezar a montar todo encima. Pero eso ya va a ser mañana, que hoy yo estoy reventado viernes, sábado y domingo dándole a esto durísimo. Así que nada, voy a descansar ahora sí y ustedes van a verlo a continuación. Bueno chicos, conseguimos el conector que se nos había roto gracias a la gente de Tramedia ahí que me dejó este conector. Así que nada, vamos allá, vamos a soldarlo y seguimos. Bueno chicos, ya estamos en el punto en donde podemos intentarlo arrancar. Lo voy a arrancar así antes de montar todo lo demás. No vaya a ser que el motor esté mal, ni Dios lo quiera, ¿no? Pero nos ahorraríamos un montón de trabajo si tenemos que volver a sacar pues. Ahora mismo ya sería una mala lechísima, pero ahora mismo lo podemos probar y que sea menos trabajo desmontarlo si ni Dios lo quiera pasa algo. Entonces ya tenemos aceite, tenemos combustible y todo cebado. Voy a poner la batería, confirmar que esté todo conectado, motor de arranque, y le vamos a arrancar a ver qué tal. Aquí he agregado mi código a los inyectores, los correctos, y ahora ya le damos salir y ya tendríamos los códigos otra vez aquí agregados y estos. Bueno, vamos a ver ahora qué tal. Cambiado los códigos de los inyectores. Bueno, le he cambiado el sensor de la rampa, a ver si por eso es que enciende y se apaga, porque RPM tenemos, todo lo tenemos, menos la presión de combustible está, pero no sé, no me termina de convencer. Entonces cambié este sensor, vamos a probar así, a ver ahora qué tal. Vale, pues ahí vamos otra vez. Presión de combustible, 0, presión deseada. Bueno chicos, creo que ya lo tenemos. Al estar desconectado el intercooler, el coche no enciende. Vamos a ver si ahora sí funciona. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos motor encendido, sí señor. Vamos a terminar de montar todos los radiadores, toda la hostia aquí. ¡Y tenemos coche! Bueno chicos, este es el rodamiento del compresor, por si a alguno le hace falta. El rodamiento de la polea, para que no tengan que cambiar el compresor entero ni nada. Este compresor yo sabía que estaba bueno porque enfriaba bien el aire. Así que nada, le voy a poner el rodamiento porque era lo que sonaba horrible ahí en todas las correas. Bueno chicos, lo tenemos. Ya está circulando el agua, está haciendo todo recircular el refrigerante, en fin, está ahora haciendo un poquito de calentamiento. Vamos a dejar que circule todo y después lo vamos a probar. Tengo que poner los cardanes para golpes. Nos vamos a echarle una buena lavada y a probarlo bien. A ver qué tal, ¡vamos! Bueno chicos, es la mañana siguiente. Vamos a ver qué tal enciende esto ahora en frío. La primera vez que lo enciendo después de haberlo encendido ayer. Podemos ver que está helado y está haciendo 8 grados, o sea, está haciendo bastante frío. Calentadores una sola vez. ¡Buah! ¡Buah! ¡Vamos! Vamos a terminar de conectar todo. Tengo que ponerle un muelle que le falta ahí al escape. Líquido a la caja. Le voy a mirar los líquidos a todo. Cardanes. Paragolpes. Y nos vamos a probarlo. Bueno chicos, y ahora que ya enciende bien y tal, ya tengo todo conectado, ya tengo todo verificado aquí adelante. Vamos a ponerle su paragolpe, los 2 cardanes y para abajo. Bueno chicos, ahora sí, ya estamos rodando, haciendo pruebas, así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Me falta aún terminar de ajustar un pelín el turbo, pero el turbo se lo vamos a cambiar. Quiero poner uno nuevo, porque ya tenía mucha holgura y así ya quedamos finiquitados por ese lado. No sé que no se me va a dañar el turbo, porque estos suelen dañarse el turbo.
Entonces en el próximo vídeo lo que vamos a estar viendo es eso. Ponemos el turbo nuevo, hacemos 3-4 cositas, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es pasarle la ITV y empezar a andar en él un poco. Así que ya sabes, si te gusta este vídeo, suscríbete, dale like, déjame un comentario por allá abajo de lo que te parece. Y vamos a empezar con las modificaciones también. En el próximo vídeo vamos a ver turbo mejor. Igual le reprogramamos la centralita, le subimos un poquito los caballos y algunas que otras modificaciones como protección, esquí de elevación y separadores. Así que ya sabes, si estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.